quiero traerle un tema que por su importancia merece significarlo, y es la temática de las huelgas de hambre. Para las personas que no conozcan la realidad cubana o no tengan experiencia de lo que es una huelga de hambre, pueden pensar que un huelguista de hambre en Cuba, sobre todo en sus prisiones, solo sufre de la falta de alimentos, o sea, solo sufre los efectos del estado de inanición. Y es todo lo contrario. El huelguista de hambre en Cuba, sobre todo si es preso, lo que más sufre son las torturas crueles que le aplican para intentar quebrarlo. Por ejemplo, te declaras en huelga de hambre. Primeramente decir que cuando se vive en una sociedad, en un país, donde te colocan en un verdadero estado de indefensión, cuando no existen canales legales correspondientes para hacer valer tus derechos, cuando no tienes un poder que te proteja y las leyes están en tu contra, muchas veces no queda otra opción que el supremo recurso de la huelga de hambre. No es que a nadie le guste hacer huelga de hambre, no es que nadie sea fanático a la huelga de hambre, sino que cuando se cierran todos los canales para hacer valer los derechos, se acude a la huelga de hambre. Existe la huelga de hambre que se hace en protesta por algo, y existe la huelga de hambre que se realiza para lograr algo. A veces, por ejemplo, hacíamos una huelga de hambre en protesta por el hundimiento del remolcador 13 de marzo que la hicimos, o el derribo de las avionetas, o en solidaridad con tal situación. Esa huelga de hambre es indefinida, pero está la huelga de hambre más complicada, que es la huelga de hambre cuando tú la haces pidiendo algo o exigiendo algo y no la desistes hasta que no logras tus objetivos. Como por ejemplo cuando en el año 1996 me vi obligado a realizar una huelga de hambre exigiendo se me devolviera una Biblia que se me había incautado. Es por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la situación o cuál es el trato al que someten al huelguista? Comienza la huelga de hambre. Te someten a una desnudez total. Y cuando digo total, ropa interior, zapatos, todo. Te ubican en una celda y en esa celda no tiene cama, te cortan el agua, te quitan el agua, sin instalación de luz. Pero no solo eso, te duele la muela, te duele la cabeza, tienes falta de aire. Te dicen, mira, no tienes derecho a atención médica mientras estés en posición de fuerza. Si quieres una aspirina, o si quieres que te atendamos, o si quieres que te demos el spray para tu asma, para tu disnea, tienes que deponer la huelga de hambre. Te trasladan de una celda a otra, fingiendo que van a limpiar esa celda, y es para la celda que llegues esté llena de agua. O te trasladan para una celda llena de polvo, de cemento, como me hicieron en Ariza, que casi me aficio. Eso es sin contar cuando muchas veces te someten a una descomunal paliza, como en el año 1995, en el temible régimen de mayor severidad, con 11 días en huelga de hambre, y por atreverme, cuando me trasladaban de una celda a otra, a intentar saludar al emblemático preso político y hoy mártir, Armando Sosa Fortuny, me sometieron a una brutal paliza que casi me fracturan las costillas. Existen otras modalidades de torturas en la huelga de hambre. Una de ellas es, te ubico en una celda normal, junto con presos que están comiendo. Porque ellos piensan que vas a entrar en una tentación y desistir. Es duro que estés en una huelga de hambre y los compañeros tuyos están en tu celda, estén comiendo. Presos comunes están comiendo. Otras veces usan una táctica psicológica que consiste, llevas por ejemplo 7, 8, 10 días sin comer. Pasan por frente a tu celda un alto oficial y te dice, ¿y usted por qué está en huelga de hambre? ¿Cuántos días lleva? No, a mí me dijeron que era desde ayer. O sea, cuando tú llevas 10 días en huelga de hambre y te dicen que llevas un día, para que eso atente contra tu espíritu y te sientas resquebrajado. También está la tortura, como la que me hizo el alto oficial de la policía política, que después se asiló aquí en Tampa, Marino Rivero, quien me dijo, vas a comer a las buenas o a las malas.
y me amarraron en una cama y me introdujeron por la nariz levines que me desgarraron todo. Y ese episodio yo quiero señalar algo, porque durante esa huelga, en el año 1992, tuve dos vivencias para mí inolvidables. No todos los que están trabajando con el régimen de Cuba están con el régimen, valga la redundancia, ni todos son represores. Primer episodio. Estamos en una huelga de hambre, yo estoy junto al preso político Lenin Córdoba García, tremendo nombre. A él lo introducen en la sala de psiquiatría y a mí en la sala de dermatología. No porque tuviéramos ni problemas dermatológicos en la piel, ni problemas psiquiátricos él, sino porque ellos necesitaban aislarnos. Nos llevaron a ambos para el hospital militar Piti Fajardo en Santa Clara. La comida me la ponían ahí cerquita para que yo la viera, con un oficial, con un matón de la brigada especial, igual que a él. A los 3 días llega un médico, se sienta junto a mí, al lado de mi cama, y comienza a hablarme para persuadirme. Me dices, mira, yo diferencio a los hombres o a los seres humanos en sanos y enfermos, independientemente de que trabaje aquí en un hospital militar. Me dio un grupo de pareceres médicos, criterios médicos, sobre el peligro que ya corría mi vida. Llevaba yo 12 días sin beber agua y comer. Y cuando terminó, le dije, yo voy a seguir la huelga. Me dijo, mira, razones, después que te he dado toda la explicación, tú tienes que tener una convicción, tú tienes que ser una persona de unos principios tan firmes para tú seguir esa huelga. Si tú crees que valga la pena morirte por tus ideas y por lo que tú crees, avanza. Y me dijo, dime otra cosa que pueda ayudarte. Le dije, no, esa bandeja que me están poniendo ahí con esa comida suculenta, que no es la comida que le dan a los presos, yo creo que deben quitarla de ahí, porque si la tienen ahí para persuadirme, para tentarme, no lo van a lograr. Me dijo eso nada más y cogió la bandeja y se la llevaba. En el momento que se la llevaba, entraba un alto oficial de la seguridad de Estado y le dijo, médico, doctor, ¿y dónde va usted con esa bandeja? No, esa bandeja me la llevo yo. No, usted no se la lleva, usted no sabe con quién está hablando. No, el que no sabe con quién estás hablando eres tú, yo soy el jefe de esta sala. Le digo, yo soy de la seguridad de Estado y no se la lleva ahí. Le digo, mire, eso salvajismo lo hacen ustedes en las prisiones. Aquí el que manda soy yo y esa bandeja me la llevo yo. El médico se llevó la bandeja y más nunca lo pude ver. Y el otro fenómeno relacionado es que cuando nos trasladan para el hospital, para la prisión, en la misma huelga de hambre, en el momento que Marino Rivero comienzan me amarran y empiezan a introducirme los levines, la doctora comienza a llorar porque le dolía aquello y no quería aguantarme. Y Marino le dijo, aguántalo, chica, tienes miedo. Y le dijo, no, yo no estudié medicina para eso. Yo no estudié medicina para torturar. ¿Qué usted dice? Usted sabe lo que usted está hablando. Retírese y espérame en la oficina. Jamás volví a ver a esa doctora. Es decir, lo que quiero decir es que la huelga de hambre es un fenómeno, es un recurso supremo al que acuden los presos para hacer valer los derechos. Hay muchos presos políticos que han muerto producto de la huelga de hambre, pero hay muchos que gracias a la huelga de hambre hemos obtenido el respeto, hemos obtenido los logros y hemos recuperado muchos de nuestros derechos. Así que, por tanto, a partir de esta experiencia, para mí hombres como Pedro Luis Boitel, como Orlando Zapata Tamayo, como Wilman Villar Mendoza y tantos otros, merecen respeto y merecen un monumento.